Buen día a todos. Este segundo lunes de febrero, como todos los segundos lunes de febrero, se conmemora el Día Internacional de la Epilepsia. Esto se hace con el fin de concientizar y educar a las personas que padecen de esta patología neurológica que afecta a más de 50 millones de personas en el mundo. Esto no nos quedamos solamente con un día, tratamos de extender a que sea una semana en la que hacemos esta educación a pacientes. Por eso, esta charla está dirigida para aquellos pacientes o aquellos cuidadores de pacientes que padecen de esta patología neurológica para tratar de darles como unas generalidades sobre esta enfermedad. Tenemos entonces que la epilepsia se refiere más que todo a la condición en que una persona tiene de presentar convulsiones que son llamadas crisis epilépticas a repetición. Sabemos más o menos que, sí, que en el cerebro se encuentran millones y billones de neuronas, que son las células que se encuentran ahí, y ellas se comunican entre sí a través de impulsos eléctricos. Estos impulsos eléctricos puede haber una actividad anormal o excesiva que conlleva a la aparición o recurrencia de estas crisis. Existen algunas causas que se han determinado y unos factores de riesgo que también puede presentar la persona para desarrollar una crisis epiléptica o la epilepsia. Hay causas genéticas, hay lesiones prenatales, trastornos del desarrollo y hay un gran grupo que son las conocidas como idiopáticas en el que el paciente se han hecho estudios por neuroimagen, electroencefalograma, algunos exámenes de sangre donde no se han determinado cuál fue la posible causa que desencadenó la aparición de las convulsiones. La edad más frecuente usualmente aparece en niños o en adultos mayores, y en adultos mayores más frecuentemente asociados a ataques cerebrovasculares o cuando hay trombosis o isquemias cerebrales o sangrados, cuando tenemos un antecedente familiar de epilepsia, principalmente en primer grado, y aquellas epilepsias que tienen un gran porcentaje de ser transmitidas de padre a hijo. También historias de trauma craneano severo, reciente o antiguo, que tenga un paciente la trombosis o hemorragia en el cerebro, que esto más se asocia a los adultos mayores, como ya lo dije, o infecciones cerebrales o que hayan presentado convulsiones en la infancia. La epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más comunes. En el mundo, como les comenté, más de 50 millones de personas padecen de epilepsia. En Colombia, 11 de cada 1000 personas presentan esta condición, por lo que es una patología muy frecuente y no debemos estigmatizarnos con esta enfermedad. Debido a la actividad eléctrica anormal que ocurre en este cerebro, porque las neuronas están muy excitadas trabajando de manera anormal, pueden presentar síntomas que pueden desarrollar esas crisis epilépticas. Usualmente las que más conocemos nosotros son las llamadas convulsiones en las que existe una actividad motora excesiva, es decir, el paciente va a presentar una postura tónica con unos movimientos clónicos asociados que son los brincos que nosotros podemos observar en las extremidades. Sin embargo, hay otros grupos que no hay un gran componente motor, sino que puede predominar como la confusión temporal, episodios de ausencia en el que el paciente se desconecta con el medio, no presta atención, está ahí. Esto usualmente ocurre mucho más en los niños. También puede haber únicamente pérdida del conocimiento de la conciencia o un grupo que se denomina los síntomas psíquicos, en el que el paciente puede presentar sensación de que no sabe dónde está o de que ya ha vivido la situación, puede presentar alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, y todo esto puede ser característico de una crisis epiléptica y posiblemente el desarrollo de una epilepsia. ¿Cómo diagnosticamos la epilepsia? Entonces, lo principal es que el paciente tenga un primer episodio, o si el paciente ha tenido varios episodios de crisis epilépticas o de convulsiones, debe acudir al médico o al neurólogo, si ojalá tenga una valoración entre las primeras 48 horas por neurología, y él revisará sus síntomas, la historia clínica, para determinar si usted sufre o no de epilepsia. Se podrá basar o se podrá ayudar también de otros métodos como las neuroimágenes, con tipo tomografía de cráneo simple o resonancia cerebral, al igual que estudios eléctricos del cerebro como electroencefalograma u otros exámenes de sangre. Todo esto, reuniendo todos estos criterios, su médico tratante, su neurólogo, determinará si usted presenta o no de epilepsia. El tratamiento, en términos generales de la epilepsia, aquellos que ya han sido diagnosticados, usualmente se realiza con medicamentos.
Estos medicamentos van a diferenciarse o van a ser seleccionados, depende del tipo de epilepsia que usted presente, su edad, el sexo, qué otras morbilidades tiene, y usualmente estos medicamentos lo que nos van a ayudar es para disminuir la frecuencia e intensidad de las crisis. No nos van a curar de la epilepsia, lo único que van a hacer es disminuir ese riesgo de que puedan aparecer en un periodo de tiempo muy cercano unos con otros. En los medicamentos, lo ideal siempre es iniciar con un medicamento e ir ajustando para evitar la recurrencia de estas crisis, y de pronto usted pueda necesitar uno o dos medicamentos o incluso tres medicamentos o más para el control efectivo de estas crisis. Usualmente, cuando nosotros utilizamos medicamentos en la epilepsia o los antiepilépticos, el 70% de los pacientes, es decir, más de la mitad, van a responder con éxito a estos medicamentos. Y uno incluso puede considerar durante el tiempo de la evolución el retiro progresivo de los medicamentos conforme las crisis hayan desaparecido. Sin embargo, hay otro grupo de pacientes que corresponde a un grupo menor en el que la epilepsia es de difícil tratamiento y requiere dosis más altas de estos o incluso ayuda con otros dos o más medicamentos para que pueda haber un control de la crisis. Por eso es importante hacer su seguimiento con neurología para determinar si el antiepiléptico o el medicamento para esta epilepsia es útil para requerir dosis mayor, dosis menor, y así se irá ajustando con su médico tratante. Para lograr un buen control de esta crisis, pues lo principal es tomar el medicamento según lo recetado. La principal causa de que el paciente no tenga un buen control de crisis es que no se esté tomando el medicamento a la dosis adecuada o que haya suspensión del medicamento. Por eso no se debe suspender sin antes consultarlo con su médico tratante. Si usted tiene algún efecto adverso o un efecto secundario al medicamento, debe siempre informarlo al médico para sopesar riesgo-beneficio de ese efecto secundario y considerar la posibilidad de un cambio de medicamento. O si se cambia la presentación del medicamento a la casa farmacéutica por algún inconveniente que se haya presentado, también comunicárselo a su médico, porque esto podría hacer en algunos casos que el riesgo de crisis vuelva a recurrir. De igual forma, si usted está utilizando otros medicamentos, por ejemplo, de venta libre o aquellos naturistas, también debe informarlo a su médico tratante. Usualmente, cuando usamos medicamentos, siempre tenemos en cuenta, nosotros los médicos, los efectos adversos de estos medicamentos o los efectos secundarios. En el grupo de los antiepilépticos, los más frecuentes son la fatiga, los mareos, puede haber aumento de peso o disminución de peso, cambios de ánimo, de comportamiento, un poco de ansiedad, de pronto un poco de ánimo triste, puede haber erupciones en la piel, pérdida de la coordinación. Sin embargo, esto va a variar mucho de persona a persona. Hay personas que no tienen ningún efecto secundario, como hay otros que sí pueden presentarlo. Lo importante es siempre expresárselo a su médico o neurólogo tratante, porque muchas veces este efecto secundario se puede tolerar sopesando el beneficio que va a tener este medicamento para la prevención de crisis. En el caso de que una persona presente una crisis en su casa o en algún lugar, ¿cuándo se debe consultar inmediatamente al servicio de urgencias? Si es la primera vez que tiene una convulsión, una crisis epiléptica, debe consultar. De igual forma, si alguien presenta una crisis epiléptica o una convulsión que dure más de 5 minutos, también debe consultar al servicio de urgencias. De igual forma, si hay una convulsión seguida de otra y el paciente no recupera el estado de conciencia, si asociado a la crisis hay fiebre alta o está en el estado de embarazo, o si sufriste una lesión o trauma secundario a esa convulsión, debes asistir inmediatamente al servicio de urgencias para ser evaluado. Usualmente las complicaciones frecuentes de la epilepsia están asociadas al episodio de crisis epiléptica o a las convulsiones. Por eso se debe tener en cuenta que cuando alguien presenta una crisis, las caídas, los accidentes de tránsito, los problemas emocionales pueden ser una de las complicaciones más frecuentes. Sin embargo, el control con los antiepilépticos y el seguimiento con tu neurólogo puede ayudar a disminuir este riesgo de complicaciones. El pronóstico, es posible que algunas personas con epilepsia puedan reducir, como lo dije anteriormente, o incluso suspender el tratamiento en algún momento de su vida. Incluso existen tipos de epilepsia en la niñez que van a desaparecer a una edad específica y no van a recurrir a esta crisis. Hay pacientes, por ejemplo, que si están libres de crisis más de 10 años y de esos 10 años 5 han estado sin medicamentos,
uno puede considerar la suspensión definitiva del medicamento. Sin embargo, como lo dije anteriormente, la epilepsia no tiene cura y puede en cualquier momento de la vida recurrir a un episodio o una crisis epiléptica. La prevención, no podemos hacer nada para prevenir la aparición de epilepsia en algunos pacientes, sin embargo, sí podemos prevenir la recurrencia de crisis, es decir, que aparezcan muchas crisis. Por ejemplo, la dieta, un sueño adecuado, evitar drogas y consumo de alcohol puede ayudar a disminuir la probabilidad de que las crisis aparezcan en un menor tiempo o un mayor tiempo entre una y otras. Recuerda entonces que tú puedes superar el estigma de epilepsia y la discriminación y existen grupos de apoyo donde se comparten experiencias y problemas en común. Lo importante siempre es asistir a estos grupos y a tu médico tratante para definir cuál sería la mejor opción de tratamiento para ti. Muchas gracias, espero que haya sido de ayuda para ustedes y cualquier duda o inquietud pueden consultar con Lila. Muchas gracias.